Hola, Pino aquí. Desde hace ya un tiempo llevo pensando en hacer un guión para un video largo, pero no tenía un tema claro, hasta que de pronto recordé algunas de mis lesiones y supuse que podría ser una buena idea para un video. Así que de eso les vengo a hablar el día de hoy. Algo que deberían saber de mí es que yo soy una persona muy propensa a lesionarse y accidentarse. La gran mayoría de estas lesiones causadas por mi estupidez. Ya con eso en cuenta, empecemos. Bueno, primero creo que debería ponerlos en contexto. Yo estaba en una clase de educación física con algunos amigos. El maestro nos había dejado la hora libre, así que todos nos pusimos a charlar. De repente salió la idea de decir retos y ver quién podía cumplirlos. A lo que un amigo puso como reto girar 10 veces y luego saltar. Entonces todos nos pusimos a intentarlo. Estábamos girando y saltando de aquí para allá. Cuando yo hice el reto y salté, al momento de aterrizar perdí el equilibrio. No solo caí para atrás, sino que fui caminando hacia atrás hasta que finalmente caí dándome en toda la espalda contra la esquina de un pilar. Por suerte pude proteger mi cabeza con una de mis manos, pero mi espalda estuvo muy adolorida por semanas. Inclusive hasta el día de hoy me causa complicaciones. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y decirles que por favor no hagan retos peligrosos. Nunca se sabe cuándo pueden salir mal. Toda esta situación habría terminado peor si mis reflejos hubieran fallado y no hubiera podido proteger mi cabeza del impacto. Cuando tenía aproximadamente 8 años, me resbalé y caí, pero mi pie cayó tan fuerte que hizo retumbar el piso. Yo simplemente me paré y seguí con lo que estaba haciendo. Pasé 2 semanas pensando que el dolor en mi talón era solo del golpe, pero cuando se lo conté a mis papás, ellos se alteraron y me llevaron al hospital. Ahí fue cuando descubrí lo que realmente había sucedido. Era que tenía una fisura en mi pie por el golpe que me había dado. Sinceramente no sé qué tan grave tuvo que haber sido, pero me pusieron un yeso. Esto para mí era exagerado, ya que el dolor no era demasiado, pero tenía que aguantarlo, ya que si no, no podría recuperarme. He de decir que aún recuerdo lo incómodo que era ese yeso, tener que ducharse con él, caminar con él, hacer cosas en general con él. Era demasiado incómodo. Cuando yo tenía unos 4 años, estaba acostado boca abajo en un sillón de manera en que mis pies estuvieran sobre el respaldar. Era divertido ver todo de cabeza, pero de repente me empecé a resbalar. Caí del sillón dándome de lleno en mi clavícula izquierda. Yo de niño no lloraba, así que solo empecé a sollozar a un volumen muy bajo. Milagrosamente mi hermana me escuchó y se dio cuenta que algo mal me pasaba, así que le fue a avisar a mis padres. Ahí fue que se dieron cuenta que tenía un brazo mucho más abajo que el otro y me llevaron altero al hospital. No recuerdo mucho luego de eso, pero sé que tuve que estar con un cabestrillo como por 2 meses. Ahí no terminan las lesiones de mi clavícula, ya que hace relativamente poco, en febrero, me fracturé la clavícula por segunda vez. Esta vez fue feo, ya que sucedió debido a que alguien cayó sobre mí, haciendo que yo caiga al piso junto a él, y como esta persona cayó literalmente encima de mí, terminó haciendo peso y haciendo que mi clavícula se fracture nuevamente. Extrañamente no sentí dolor en aquel momento, pero sí miedo. Supe que algo se había roto ya que se escuchó un track proveniente de cerca de mi hombro. Intenté alzar mi brazo y me dolía si intentaba alzarlo más allá de la altura de mis hombros. Ahí fue que me di cuenta que algo andaba mal y me llegó un dolor de golpe. Luego de ir al hospital y que me pusieron un cabestrillo otra vez, yo ya no soporté y empecé a llorar de pánico. No tanto por la fractura, sino porque por esos tiempos tenía un proyecto súper importante que debía entregar y no tenía hecho ni siquiera la mitad. Tener que hacer ese proyecto con ese dolor en la clavícula fue una de las peores experiencias de mi vida. Pero bueno,
Hoy en día ya estoy mejor. Aún me duele cuando intento cargar cosas muy pesadas, pero el dolor es mucho más soportable. Este sería el resultado del speed paint de fondo. Sé que no tiene nada que ver con el tema, pero simplemente no me quería forzar a pensar en dibujar algo referente a mis lesiones, debido a que ya he hecho dibujos referentes a esto antes. Dejaré algunos ejemplos en pantalla si es que los encuentro. Bueno, espero que se encuentren bien, se cuiden y coman bien. Adiós.